Olvidadas por la Ciencia os invita a embarcaros en un viaje para desenterrar la historia de personajes que cambiaron el mundo. Un podcast del Centro de Láseres Pulsados. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Olvidadas por la Ciencia. Científicas en la sombra, heroínas del progreso. Episodio 3. Ángela Ruiz Robles, la precursora del libro electrónico. Julio de 1971. Michael Art digitaliza el primer libro. Nace el ebook. Enero de 2010. Steve Jobs presenta el iPad. Comienza la revolución tablet. ¿Sabíais que sus inventos tienen raíz en nuestro país? Se les adelantó unos 20 años antes una maestra de un pueblo recóndito, de una España sumida en una larga posguerra, una mujer con inquietud y pasión por el conocimiento. Hoy hablamos de Ángela Ruiz Robles, Doña Angelita para sus alumnos. Las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Bill Gates. Hoy casi nadie conoce a Ángela Ruiz Robles, pero hace 121 años nació una de las inventoras más creativas y olvidadas de la historia de España. Una mujer comprometida con la educación y que supo pensar más allá durante los años más duros de la dictadura. En aquella época la situación económica del país no ayudaba. Era un momento de depresión en la que los chicos no tenían posibilidades de acceder a la cultura, y los que podían ir a la escuela estaban acostumbrados a escuchar el dicho «la letra con sangre entra», el método educativo más difundido en la España de los años 40. En la misma clase nos encontrábamos con niños de edades distintas, había un libro para todo el mundo, y en ese escenario en el que la enseñanza era algo aburrido con una rígida jerarquía, Angelita empezó a pensar en un método que hiciera la enseñanza más divertida y accesible. Pero acerquémonos primero a nuestro personaje. ¿Quién era Ángela Ruiz? Ángela nació en el municipio leonés de Villamanín, provincia de León, en 1895. Ángela vivía en una familia acomodada, ya que su padre era farmacéutico, y decidió iniciar sus estudios superiores en la Escuela de Magisterio de León. Fue en esta misma institución donde impartiría años después clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil. Con el tiempo acabaría trasladándose al Ferrol tras aprobar las oposiciones de maestra. Allí fundó una academia para adultos, Academia Almaca, formada con las iniciales del nombre de sus hijas, Elena, María Elvira y Carmen, donde impartía clases para jóvenes opositores y donde se jubiló dando clase a menudo a obreros que alfabetizaba gratuitamente. Y es que Ángela era una persona altruista. Su vocación por la enseñanza y por facilitar la vida a los demás le llevó a investigar nuevos métodos de aprendizaje sin buscar nada a cambio. Ángela era una maestra que se adelantó a su tiempo al construir un soporte único que permitía leer diferentes libros combinando unos carretes con el contenido escrito. Y es que, ya al término de la Guerra Civil, en una España que trataba de recomponerse, Angelita empezó a ser conocida por sus innovaciones pedagógicas. Así, antes de lo que fuera el invento por el que podía haber llegado a la fama, escribió 16 libros de texto y métodos para el aprendizaje de la gramática, la geografía o la taquigrafía, llegando incluso a dar conferencias sobre dichos temas. Ángela siempre estaba buscando la facilidad y el ahorro del tiempo en el estudio. Por eso, en la mayor parte de sus obras, utilizaba cuadros sinópticos y esquemas, lo que hoy llamaríamos mapas conceptuales. El objetivo, por tanto, de nuestra protagonista era aligerar la carga de libros que llevaban los escolares y a la vez hacerles la enseñanza más amena, por lo que en un inicio patentó lo que podríamos llamar juguetes educativos. La propia inventora lo expresaba de esta manera. He aquí un prototipo quizás llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted explicarnos un poco por encima la misión del prototipo? Aliviar la enseñanza, con el mínimo esfuerzo conseguir los máximos conocimientos. Y es que, en este tiempo en el que la mujer no tenía representación ni en el ámbito pedagógico, ni social ni político, nuestra maestra gallega empezó a trabajar en solitario en sus numerosos diseños. A ella se deben 3 ingenios muy importantes para la enseñanza: la máquina taquimecanógrafa, un atlas lingüístico gramatical y la enciclopedia mecánica de la que hablaremos a continuación.
En la primera de las patentes de 1949, la máquina presentaba un sistema o mecanismo de activación mediante sencillos pulsadores que permitían mostrar al alumno las lecciones o materias, fragmentadas de forma visual, interactiva y amena. Destacaba su facilidad de manejo y su poco peso y volumen, además de que contaba con la posibilidad de utilizar tintas luminiscentes para que pudiesen leerse en la oscuridad y de un sistema de pulsadores que equivaldrían a los modernos hipervínculos. Este libro podía fabricarse en diversos formatos y tamaños, imitando incluso formas de la naturaleza o artificiales, dependiendo del nivel de la enseñanza que se desease impartir, presentándose ante el alumno como un juguete educativo. En la segunda patente de 1962, el diseño fue modificado sensiblemente y se suprimieron los sistemas de pulsaciones mecánicos o eléctricos. Lo llamó aparato para lecturas y ejercicios diversos. Su forma siguió siendo la de un libro clásico, pero que no se abría, sino que en el frontal de un bloque compacto se acoplaban los abecedarios y bobinas, cada una con una asignatura. Contaba también con cristales de aumento, que podían ser graduados, y con un aparato de reproducción de sonido, pudiendo así ser utilizado también por personas con limitaciones en la visión. El prototipo de esta segunda patente fue construido en el Parque de Artillería de Ferrol y hoy se encuentra expuesto en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña. Este dispositivo constaba de dos partes. Una de ellas contenía las bobinas en las que iban enrollados los temas de las asignaturas. En su prototipo incluso incluyó el inglés, el francés y la gramática española. La otra parte del artefacto incluía un abecedario y números, que mediante presión con los dedos permitía realizar operaciones y formar palabras o textos. El invento estaba hecho de materiales ligeros como plástico o papel. Incorporaba además, fijaos, un gran número de gráficos, la autoiluminación, la probabilidad de enlaces textuales e incluso lecciones grabadas. ¿Os imagináis lo que tenía que ser aquello en esa época? A pesar de que Ángela Ruiz recibió muchos reconocimientos en España, de hecho el Ministerio de Educación y Ciencia autorizó el uso de su invento en las escuelas con gran rapidez, no hubo ninguna empresa que quisiera comercializar su enciclopedia mecánica, posiblemente por intereses y porque implementar todas sus especificaciones era, por aquel entonces, inviable. Hay que decir que incluso recibió todos los premios posibles en su día, nacionales e internacionales, incluidas la Cruz de Alfonso X el Sabio, medallas en Bélgica y Suiza, pero ni la carta que le envió al mismísimo Franco pidiendo su apoyo económico valió para nada. Es cierto que en 1970 Ángela tuvo una propuesta para poder explotar económicamente este invento, y es que le llegó desde Washington, pero la rechazó. Podríamos decir por patriotismo, porque quería que los beneficiarios fueran principalmente los españoles. Un año más tarde, la compañía Instituto Técnico de Especialistas en Mecánica Aplicada se interesó por su enciclopedia mecánica y realizó un plan de viabilidad, pero, una vez más, la cantidad de dinero que la inventora debía desembolsar escapaba a sus posibilidades, así que no se pudo llevar a cabo esta gran propuesta. Resulta curioso cómo, mientras el invento de Doña Angelita estuvo años sin conseguir financiación y finalmente fue olvidado, solo unas décadas más tarde, en noviembre de 2007, Amazon presentó el Kindle, con una pantalla de tinta electrónica de 15 centímetros que permitía a los usuarios descargar y leer unos 88.000 libros y revistas. Los dispositivos se agotaron en menos de 6 horas. Tristemente, hasta su muerte en 1975, Doña Angelita siguió pagando la patente de su enciclopedia mecánica con la esperanza de que algún día los niños aprendieran con su invento. Pero en aquella España no pudo ser. Estaba en el momento equivocado, con el sexo equivocado, en el lugar equivocado. Podemos, por tanto, decir, sin lugar a dudas, que Doña Angelita es el mejor ejemplo que se nos puede ocurrir de alguien que dedicó su vida a usar la tecnología para cambiar la educación y con ello cambiar su país. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy sobre científicas olvidadas por la ciencia. Esperamos que os haya gustado y no olvidéis suscribiros a nuestro canal.